Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 9 y estamos... mis lentes, ya no veía. Estamos estamos viendo esta serie de mensajes que se llama Encuentros con Jesús y estamos analizando el Evangelio de Juan. Obviamente no estamos yendo en cada capítulo, pero estamos yendo en esos encuentros claves que el Señor Jesucristo tiene con personas, porque podemos aprender grandes lecciones de cada uno de estos encuentros. Y esta mañana el mensaje se llama La luz y la ceguera. Y vamos a leer Juan capítulo 9, si tiene su Biblia, ábrala en Juan capítulo 9, y vamos a leer este pasaje del verso 1 al 11. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y este pasaje del capítulo 9 habla de este ciego de nacimiento al que el Señor Jesucristo sana y restaura la vista. Y hay varias lecciones que nosotros podemos aprender de este pasaje. Una de ellas es acerca del sufrimiento. La costumbre en aquel entonces era pensar que si tú estabas pasando por un momento difícil, que tenías alguna enfermedad o estabas sufriendo, era porque Dios te estaba castigando por algún pecado que tenías en tu vida. Entonces hay veces que la gente piensa que, o en ese entonces pensaban, que si te estaba yendo mal o si tenías una enfermedad, era por un pecado que tú habías cometido. Y de hecho todavía hay gente que piensa que si te va mal y que si hay algo en tu vida que no está bien, es porque hay un pecado y que Dios te está disciplinando. Lo cual el Señor Jesucristo inmediatamente corrige a los discípulos y les dice: no pecó este ni sus padres. Este está así porque Dios tiene un plan. Escuche, cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, tenemos que reconocer que Dios tiene un plan en nuestra vida. Y cuando nosotros decimos: Señor, realmente a mí no me gusta pasar por esta circunstancia, realmente no quiero pasar por esta circunstancia, pero Señor, yo quiero confiar en que tú tienes un plan y un propósito para mi vida. Ayúdame a tener discernimiento o sabiduría, como dice Santiago capítulo 1, y entender cuál es el propósito por el cual estoy pasando esta situación. En segundo lugar, no solamente es acerca del sufrimiento, aunque otros también piensan que el sufrimiento no nada más es por cuestión de pecado. Otros dicen: bueno, esto demuestra que Dios no es todopoderoso, porque cuando una persona sufre y Dios no interviene, eso quiere decir que Dios no puede hacer nada en contra del sufrimiento, lo cual también es un error terrible, porque Dios es todopoderoso. Pero una vez más, Dios tiene un plan y un propósito, y cuando nosotros pedimos discernimiento para esa circunstancia, entendemos. Y Dios, es más, el apóstol Pablo dice: 3 veces yo he rogado a Dios que me quite lo que él llama un aguijón en la carne, que nunca se nos dice qué es, pero sabemos que era algo que afligía al apóstol. Muchos pensaban que era una enfermedad de los ojos, o que tenía malaria, o que tenía epilepsia, y se dan muchas cosas, pero la verdad es que la Biblia no dice qué. Pero el apóstol dice: 3 veces yo he rogado a Dios que me lo quite, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice el apóstol: por tanto me voy a gloriar más en mi fragilidad, en mi debilidad, en mi inconsistencia, en aquellas cosas que me cuestan trabajo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escúcheme, eso es una victoria maravillosa en nuestra vida. Cuando nosotros estamos pasando por dificultad y cuando somos débiles y reconocemos nuestra debilidad, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida y nos hace vivir de una manera
victoriosa. Pero además, en segundo lugar, otra de las enseñanzas que podemos tomar de este pasaje, y que creo que es la más importante, es acerca de la realidad de lo que vemos aquí como ceguera espiritual. Este ciego estaba ciego de nacimiento y el Señor lo restaura la vista. Pero había gente que veía, pero en su corazón y en su alma estaban ciegos. Y el Señor los reprende y les habla de esta ceguera, y al final del capítulo les dice: si ustedes hubieran recibido mi mensaje, no estarían ciegos, pero como no lo han recibido, están ciegos espirituales. Así es que tenemos estas dos lecciones, pero yo creo que también hay una lección que podemos aprender nosotros como creyentes, porque podemos decir, bueno, esto es porque no creían, entonces estaban ciegos espirituales. Pero yo creo que como creyentes también tenemos una situación que yo puedo llamar, y que quisiera llamar, el punto ciego. Ya que en los carros hay un punto ciego, ves por el retrovisor, por el espejo, y hay lugares donde no alcanzas a ver, y a veces ves por el vidrio del retrovisor, ¿cómo se llama? El de lado, para cambiar de carril, pero hay un punto ciego donde no ves y puedes golpear a otro carro que viene junto. Esos son los puntos ciegos que nosotros a veces dejamos en nuestra vida cuando permitimos que haya pecado en nuestra vida y no podemos ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y si yo esta mañana le pregunto, ¿qué tal? ¿Usted sabe lo que Dios está haciendo en medio de nuestra iglesia? A lo mejor usted se pregunta, pues, ¿qué estará haciendo Dios que no me he dado cuenta? Precisamente porque ha dejado ese punto ciego, porque no ha tenido una comunión con el Señor, porque no ha tenido una comunión con la iglesia, porque no está enterado de lo que está sucediendo, y entonces no puede discernir lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo: hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Dios siempre está haciendo algo. El problema es que nosotros no discernimos qué está haciendo, y entonces nos desconectamos, y entonces nos desanimamos, y entonces pensamos que nadie está haciendo nada, y que quién sabe quién, el trabajo no sé quién lo está haciendo. La realidad es que si me conecto a Dios y comienzo a tener esa comunión con el Señor, y comienzo a tener comunión con mis hermanos, entonces yo comienzo a ver lo que Dios está haciendo entre nosotros. Así es que hay esos puntos ciegos. Cuentan la historia de Sherlock Holmes y su fiel amigo, el doctor Watson. Dicen que una vez, en una de sus aventuras, salieron y pasaron por un lugar y pusieron su tienda de campaña para descansar en ese día, o esa noche más bien, y después de que pusieron la tienda de campaña se sentaron a cenar algo y se tomaron una botella de vino, y después de un tiempo decidieron meterse a la casa de campaña y se quedaron dormidos por algunas horas. Y después de algunas horas el Sherlock Holmes abre los ojos y entonces codea a Watson y le dice: Watson, ¿qué ves? Y Watson abre los ojos y dice: miles y miles de estrellas. Lo voy a leer para que no. Watson respondió: veo millones y millones de estrellas. Entonces Holmes le dice: ¿y qué te dice eso? Watson pensó un minuto y dice: astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente observo que Saturno está en Leo. Orológicamente deduzco que la hora es aproximadamente las 3:15 de la mañana. Teológicamente puedo ver que Dios es todopoderoso y que somos pequeños e insignificantes. Meteorológicamente sospecho que mañana tendremos una hermosa mañana. Y le dice Watson a Holmes: ¿por qué? ¿Qué te dice? Holmes le dijo: alguien nos ha robado la tienda de campaña. Sí, nosotros a veces estamos ciegos a lo obvio, ¿no es verdad? Puntos ciegos, estamos ciegos a lo más obvio y buscamos muchas cosas y podemos enterarnos de muchas cosas, pero lo más obvio, lo que debe de estar en nuestra nariz, no lo vemos. Y hay muchas personas que, por ejemplo, han escuchado de Jesucristo, conocen de Jesucristo, han escuchado de Dios, van a la iglesia, han cumplido con ritos, tradiciones, pero que tal vez están espiritualmente ciegas. Y en la historia que estamos viendo hoy, Juan nos relata que este ciego de nacimiento llegó a ver, pero los religiosos estaban espiritualmente
ciegos. Así es que esta mañana hay 3 tipos de personas en este lugar. Una son las personas que están espiritualmente ciegas, las que no tienen una relación con Dios, tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. En segundo lugar, son aquellas personas que han experimentado el perdón de Dios y han experimentado la presencia de Dios y han creído en Jesucristo como su Salvador y han sido lavados y ahora tienen una vida nueva. Este es el segundo tipo de personas. Entonces, el tercer tipo de personas son aquellos que sufren de los puntos ciegos. Son personas que son creyentes, pero que no están conectadas y que no están en una comunión correcta con Dios y que por lo tanto no pueden experimentar la vida plena que el Señor tiene para ellas, para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando este ciego, o más bien cuando el Señor Jesucristo, siempre el Señor Jesucristo es el que toma la iniciativa? ¿Qué sucede cuando el Señor Jesucristo va a encontrarse con este ciego? ¿Cuál es la reacción a esta señal o a este milagro que el Señor Jesucristo hace a este ciego? En primer lugar, vemos una reacción que tiene los vecinos del ciego. Es decir, lo puse aquí como la reacción o la ceguera pública. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se acerca, ve al ciego y ni siquiera a otros les pregunta, ¿verdad? ¿Quiere ser sanado? A este ciego no le dice, sino simplemente sus discípulos lo ven y dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor le dice, no, ni este ni sus padres, Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces el Señor en el verso 6 dice, Él le dice en el verso 4, en el verso 5, dice, tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y si nosotros vamos un capítulo atrás, en el capítulo 8, en el verso 12, el Señor Jesucristo habla de uno de los famosos yo soy. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, es muy fácil decir, yo soy la luz del mundo. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y el Señor Jesucristo no solamente dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que se encuentra un ciego y le da la luz de la vida, es decir, lo sana. Y lo curioso es la manera en que lo sana. Lo sana de una manera única. A otras personas les dijo, por ejemplo, al cojo, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el cojo se levantó. Solamente habló la palabra. Pero a este ciego dice que tomó lodo, o tomó tierra, escupió tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos y luego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahora, hay muchas opiniones acerca de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo a través de esta sanidad o los simbolismos de esta sanidad. Y es interesante, por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis, ¿se acuerdan cómo formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra y creó Dios a un ser viviente, o sea, y después sopló su nariz y creó Dios un ser viviente. A este hombre tal vez le faltaban los ojos, no tenía ojos, entonces el Señor crea un poquito de tierra, la materia prima, y se lo puso, le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, y el Señor Jesucristo es el enviado de Dios. Entonces, este es uno de los simbolismos. Otro simbolismo quiere decir que el lodo lo identifican con el pecado, y el pecado te deja ciego, el pecado no te deja ver, pero cuando te lavas con el agua, y la Biblia dice que Efesios 5, que el agua de la palabra, entonces quedas limpio de pecado y ahora puedes ver. Entonces hay muchos simbolismos. Lo interesante de esto no es tanto cuál es el simbolismo, sino que el Señor Jesucristo sanó a este hombre y lo sobresaliente que vemos aquí de la historia es la reacción de la gente. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve a este ciego que ahora ya no está ciego? A esta persona que estaba mendigando antes y ahora lo ven completamente sano, caminando por todas partes y ya no está mendigando. La gente lo ve y dice, no puede ser. Y entonces comienzan a preguntarle, ¿cómo es que ahora ves? Y el hombre dice, bueno, este hombre me hizo lodo, me puso en los ojos y me mandó a lavarme al estanque Siloé y ahora veo. Y la gente decía, no puede ser. No puede ser. Y dice la Biblia que algunos decían, este no es el hombre.
Prefería creer que el ciego había desaparecido, los extraterrestres se lo llevaron o yo no sé, y que alguien más lo había suplantado y alguien más se parece a él, pero no es él. Entonces, qué curioso es que la ceguera pública, la ceguera, la opinión de la gente, cuando una persona es restaurada en su vida, cuando una persona es transformada y perdonada por el Señor Jesucristo, cuando Jesucristo le da una vida nueva a la persona, la gente alrededor son los primeros que se oponen y los primeros que ponen obstáculos a esa vida nueva, y son los primeros que te van a decir, no es verdad, no creo, esto es pasajero, yo no creo que tú vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo, te lavaron el cerebro. ¿Alguien puede decir amén? Muchas veces nos dicen que nos lavaron el cerebro, que esto no puede ser. Escuchen, este es el amor maravilloso del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que nos ve en nuestra necesidad, que nos ve en nuestro pecado, que nos ve en nuestro dolor y en nuestra aflicción dentro de nuestra alma, que sabe los conflictos y los traumas y todas aquellas tristezas que tenemos en nuestro corazón, y el Señor viene y nos ofrece su perdón y nos dice, mira la cruz del Calvario, ahí yo ofrecí mi vida para salvarte por amor, y lo único que yo quiero es que tú me entregues tu corazón, yo te puedo dar perdón y te puedo hacer una nueva persona. Me acuerdo que una de las primeras veces que salí con mi esposa, cuando no era mi esposa, obviamente estábamos conociéndonos, la invité a salir con los que en algún momento fueron mis amigos antes de ser creyente. Entonces fuimos esa vez y estábamos en una taquería comiendo unos tacos, bueno, que se comen las taquerías, ¿verdad? Y mientras yo me levanté, y me imagino que fui al baño a algún lado, uno de mis amigos voltea y le dice a Lina, ¿sabes qué? Alex le dijo todo lo malo que podía decirle de mí, y después le dijo, y a ti te va a hacer lo mismo. Y después Lina me lo dijo, ¿sabes lo que me dijo tu amiguito? Le dije, ¿qué? Me dijo todo lo que tú eras y me dijo que me vas a hacer lo mismo. Escuchen, siempre la gente va a opinar que usted no va a cambiar, que usted siempre seguirá siendo el mismo. Déjeme decirle, me casé con Lina, tenemos 28 años de casado, vamos ya para 29 años de casado, y gracias a Dios jamás le he hecho nada que la pueda ofender como él dijo que yo la iba a ofender. Digo, sí le he hecho cosas feas, ¿no? Porque soy ser humano, ¿no? Pero eso no quiere decir que le he engañado, que nada de eso. Yo quiero permanecer fiel a mi pacto que hice con Dios y con ella, y han pasado todos esos. ¿Y sabe por qué? No porque yo sea algo, yo reconozco que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, realmente yo no podría ser la persona que Dios quiere que yo sea. Entonces vemos no solamente que niega o duda la salvación, la gente va a negar o va a dudar de ti, y además después le dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es el que te sanó? Y él dijo, pues un tal Jesús fue el que me sanó. ¿Y dónde está él? Y dice, no sé. Entonces no solamente niegan o dudan de la salvación, sino que también niegan o dudan a Jesús. No solo entonces, una de las cosas que también vemos aquí es, la gente no entiende quién es Jesucristo, ¿verdad? Y sobre todo cuando hace algo tan extraordinario en la vida de una persona. ¿Cómo que te cambió? ¿Cómo que Jesús es solamente un hombre? Jesús es un extraterrestre, luego se avienta en esa, ¿verdad? Jesús es un extraterrestre, Jesús, y tienen una serie de opiniones acerca del Señor Jesucristo, pero lo que realmente están haciendo es negando al Señor Jesucristo, o están dudando de la persona del Señor Jesucristo. Lo maravilloso es que esta persona estaba ciega y estaba experimentando lo que nunca antes en su vida veía. Y nadie podía decir
que este hombre que había sido ciego y que todo el mundo lo había visto mendigando, ahora era una persona completamente sana, restaurada y normal. Y déjeme decirle, Dios te quiere sanar de tu ceguera espiritual, te quiere sanar de tus dolencias y aflicciones espirituales, te quiere perdonar de todos tus pecados y te quiere dar una vida nueva y diferente. Y la gente cuando ve eso, no puede entender. No solamente eso, ¿qué pasa después? No solamente la ceguera pública o la reacción del público ante la ceguera, sino ahora lo llevan delante de los religiosos. Y entonces aquí se encuentra con esta ceguera religiosa. Ahora, en los evangelios nosotros encontramos que el Señor Jesucristo, los 4 evangelios siempre muestran que los enemigos del Señor Jesucristo, ¿quién eran? Los religiosos, ¿verdad? Y ahora, una cosa es tener una religión y otra cosa es tener una relación con Dios. Y yo espero que ninguno de los que estemos aquí seamos religiosos. Digo, yo soy pastor, pero no soy religioso. Fui un religioso, pero ahora no quiero ser religioso. ¿Por qué? Porque el religioso no entiende muchas cosas, hace las cosas por tradición, hace las cosas porque así siempre las han hecho, hace las cosas sin entender por qué, y esa es una persona religiosa, pone reglas, reglamentos, no, sí, haz esto, no hagas esto, y para ellos cumplir con todas estas reglas y cumplir con todas estas cosas es que entonces estás teniendo una buena, Dios te está aceptando porque estás haciendo lo correcto. Ese es un religioso. Una persona que tiene una relación con Dios completamente diferente, es una persona que tiene una comunión con Dios, que no depende de obras, que no depende de mandamientos, que no depende de tradiciones, que no depende de todas estas cosas, sino que depende de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros y que Él ahora ha transformado nuestra vida de tal manera que el cambio comienza por dentro, de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, que es la religión. Es más, el Señor Jesucristo, cuando se encuentra con los religiosos, dice claramente en Mateo 15 y en Marcos 7, en verdad se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. ¿Sí? Podemos llenar nuestra boca de Dios, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Así es que dentro de sus muchas tradiciones y dentro de sus muchas interpretaciones de la ley, en su ceguera espiritual, ellos creían, estos religiosos creían que la sanidad de este ciego quebrantaba la tradición. ¿Por qué? Porque habla de la ceguera espiritual y habla aquí de que el Señor Jesús sanó a este ciego, ¿qué día? ¿Se acuerdan? En sábado, ¿no? Dice, y lo llevaron ante los fariseos a que había sido ciego, y era el día de reposo, verso 14, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces ellos dijeron, este hombre no puede ser enviado de Dios porque está rompiendo las tradiciones, o está rompiendo la ley, o más bien está rompiendo la interpretación que nosotros les damos a la ley. ¿Por qué? Porque su tradición decía lo siguiente: el mandamiento de Dios dice, vas a santificar el sábado. En ese día no vas a hacer ningún trabajo, ni tú, ni tu asno, ni tu siervo, ni tu buey, nadie. O sea, todo ese día lo vas a santificar a Dios y vas a descansar, porque el sexto día Jehová Dios descansó, el séptimo día Jehová Dios descansó de toda su obra. Entonces el día sábado es el día para descansar. Bueno, pero ellos lo interpretaron de la siguiente manera: ese día no puedes hacer lodo. Ese día no puedes sanar a un enfermo. Ese día no puedes ponerle ese lodo en los ojos al ciego. Entonces eran sus tres interpretaciones. Estás quebrantando la ley porque estás sanando a un enfermo, porque estás haciendo lodo y ese es trabajo, y además estás untando el lodo en los ojos y eso es trabajar.
El Señor Jesucristo, recuerden lo que muchas veces les enseñó a sus discípulos, y cuando se enfrentó a los fariseos, dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Es más importante el hombre que el día de reposo. Así es que el problema no era la sanidad, tampoco era el día de reposo, sino su entendimiento del día de reposo. Ahora, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque nosotros nos podemos convertir en religiosos. ¿En qué sentido nos podemos convertir en religiosos? En decir a la gente, mujeres, si ustedes usan... O también te va a decir, mujeres, si tú usas maquillaje, estás desagradando a Dios, porque la Biblia dice que te tienes que vestir con modestia y no con peinado ostentoso, ni con joyas. Varones, si ustedes van al cine, ¿saben qué? No están agradando a Dios, porque la Biblia dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores ni se sentó en silla de escarnecedores. Y cuando tú te vas al cine te sientes en una silla de escarnecedor. ¿Qué es un escarnecedor? No sé, pero suena bonito. Cuidado jóvenes, que si ustedes escuchan música del mundo se van a ir al infierno, porque todo lo que escuchan en la música del mundo es cosa del infierno. Y entonces nos llenan y nos llenamos de mandamientos de hombre, en lugar de enseñarle lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos. No es una serie de normas y reglamentos que regulan nuestra vida, sino lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros es que desarrollemos una comunión con Él, una relación con Él, y entre más estoy cerca del Señor Jesucristo, que son dañinas para mi vida, y nadie me tiene que... Nadie te juzga en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, ni una nueva, cosas de las cuales tienen cierta reputación de duro trato al cuerpo, voluntaria de duro trato al cuerpo, pero que no tienen ninguna eficacia contra los apetitos de la carne. ¿Qué diferencia? Tengamos cuidado no convertirnos en religiosos, sino de convertirnos en personas que amamos a Dios y que aprovechamos ese amor que Dios nos ha dado para vivir cerca del Señor Jesucristo y desarrollar esa relación personal con el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, estos religiosos no solamente decían que la sanidad quebranta la tradición, sino además decían la sanidad no es una autoridad de señal divina. ¿Por qué? Porque aquí vemos que ellos no creían que esa sanidad venía de Dios. Le preguntaron al hombre, le dijeron, ¿cómo es que te sanó? 3 veces le dijo, me puso, escupió, hizo lodo, me lo puso, me mandó a lavarme al estanque, Siloé, fui, me lavé y ahora veo. No puede ser, ese hombre es pecador. Dice, pues ahí está lo maravilloso, que ustedes dicen que es un pecador, sin embargo, a mí me abrió los ojos. Explíquenme eso. Explíquenme eso. Ustedes dicen que Dios no oye a un pecador y Él me abrió los ojos. Entonces ellos decían, la sanidad no es una señal de autoridad. Y escuche, esto también es delicado porque nosotros lo vivimos en nuestros días. En el Antiguo Testamento, claramente en el libro de Deuteronomio capítulo 13, el Señor le dice a Moisés, cuando se levante un profeta entre ustedes y te diga esto, y se cumpla, y después te diga vamos a adorar a algo más que no es Dios, no le creas. Porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo usó contra el ataque del enemigo, Deuteronomio capítulo 13. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Moisés, vas a aventar tu vara y se va a convertir en serpiente. Y Moisés llega delante de Faraón y le dice, ¿cómo sé que Dios te ha enviado? Ahí está, avienta la vara y se convierte en serpiente. ¿Y qué hizo Faraón? Mandó traer a sus adivinos, aventaron sus varas, se convirtieron en serpientes. Entonces vemos que también el enemigo copia los milagros
para engañar. Y el apóstol Pablo, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos advierte varias veces de aquellos que iban a venir en su nombre y iban a hacer señales y milagros. Pero también nos dice en Mateo 7:21, muchos me dirán aquel día, no profetizamos en tu nombre y no hicimos muchos milagros, y yo les voy a declarar, nunca los conocí. El apóstol Pablo también dice, no es maravilla porque aún sus apóstoles se disfrazan de ángel de luz, es decir, de Satanás, ¿no? Se disfrazan de ángel de luz para engañar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no quiere decir que todas las señales y todos los milagros vienen de Dios. Pero este milagro es una de las 7 señales que aparecen en el libro de Juan, que nos hablan y que nos dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que estos religiosos en su religión descalifican al Señor Jesucristo y finalmente lo expulsan al ciego de la sinagoga. Y luego entrevistan a los papás le dicen, ¿saben qué? Pregúntenle a él, porque que era ciego, sí nació ciego y de nacimiento. Pero ¿cómo se sanó? A nosotros no nos pregunten. Pregúntenle a él porque él ya sabe, tiene edad suficiente para poderles decir. Lo que pasa es que la Biblia nos dice que ellos no querían decir porque temían que los fueran a expulsar también a ellos de la sinagoga. Y finalmente, lo que vemos es lo que sucede en este hombre, su ceguera personal. A él le preguntan directamente en el verso 17, ¿tú qué opinas acerca de este hombre? ¿Cómo es que te sanó? Ya les dije. Ok, ¿qué opinas tú de él? Y él dijo, a mí me parece que es profeta. Hace una primera confesión, como la confesión de la mujer samaritana. Señor, me parece que eres profeta, pero todavía faltaba algo muy importante. No nada más eres profeta. Lo que el Señor quería era revelarse a este hombre. Esta mañana tal vez tú puedes tener una opinión muy elevada del Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo es un gran profeta, es un gran maestro. El Señor Jesucristo vino a la tierra, pero hay algo más que el Señor quiere hacer. Quiere revelarse a tu vida. Y después, cuando lo encuentra, ya después que lo expulsan de la sinagoga, el Señor Jesucristo lo encuentra en el templo y dice la palabra de Dios en el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. ¡Qué maravilloso! Una de las primeras cosas que este ciego ve es al Hijo de Dios. Y dice, ¿quién es, Señor, para que crea? Y dice, pues le has visto. Por muchos años no pudiste ver, pero en este momento le estás viendo y yo soy el que habla contigo. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué maravillosa historia de este hombre que tuvo esa revelación. No solamente su ceguera física fue sanada, pero su ceguera espiritual. En ese momento este hombre adoró al Señor Jesucristo. Escucha, muchos de nosotros tal vez nos hace falta este último paso del ciego. No solamente reconoció a Jesucristo, sino es algo maravilloso. Le adoró. Y si esta mañana no estuvo en la clase de grupo de vida, le recomiendo, tome su libro y lea esa lección que vimos hoy de Jonás. Y conteste la última parte de esta lección. Porque ahí se va a dar cuenta si usted es un adorador del Señor Jesucristo o solamente se puede llenar la boca de Dios, pero no tiene el corazón lleno de Dios. Finalmente, entonces, él confiesa al Señor Jesucristo como Hijo de Dios y le adora. Así es que este capítulo muestra lo que sucede cuando la luz brilla. Cuando la luz brilla, algunos los alumbra y vienen a la luz. Pero también cuando la luz brilla, algunos los deslumbra y se alejan de la luz. ¿Cuál es su respuesta hoy a Dios? ¿Qué tipo de persona es usted en este día? ¿Es usted una persona que está ciega espiritualmente? Esta mañana el Señor le ofrece perdón
de pecados y vida eterna. ¿Es usted una persona que ha recibido al Señor Jesucristo y que el Señor le ha dado el perdón? Gloria a Dios. Pero si tal vez hoy es una persona, un creyente, pero que tiene esos puntos ciegos, yo le invito a que este día le diga al Señor Jesús, quiero ser como este ciego, encontrarme contigo, postrarme y adorarte. Y que mi corazón se llene de tu presencia, escuche, cada día. Cada día. Está lleno la presencia del Señor, es cada día. No es una experiencia que tuve el día que le dije, Señor, sé mi Salvador, sino es cada día llenarme de la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie un momento y le vamos a pedir al grupo de alabanza si pasen, nos dirigen en una última alabanza y terminamos y después tenemos los anuncios de este día. Vamos a ver. Esteban, no sé si puede hacer la mitad de una alabanza para no irnos tan tarde. En lugar de repetirlo 4 veces, lo repetimos 2. Bueno, como... Ok. Bueno, vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias este día. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y, Señor, en este día tú nos recuerdas de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Señor, para quitar nuestra ceguera espiritual, para que nosotros podamos verte y para que nosotros podamos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, tú conoces nuestra condición en este día. Tú sabes, hay algunas personas aquí tal vez que están escuchando este mensaje y dicen, yo quisiera realmente poder experimentar ese perdón, una vida nueva que estoy escuchando. Déjeme decirle, la manera en que usted puede experimentar esta vida nueva y este perdón es diciéndole al Señor Jesús, gracias por lo que tú ya hiciste por mí. Yo no lo merezco, ninguno de nosotros lo merece, pero el Señor Jesucristo lo hizo por su gracia y por su amor. Esta mañana el Señor Jesucristo le ofrece el perdón. Si tan solo usted cree y le dice, Señor Jesús, yo quiero recibir ese regalo, perdóname, ven a mi vida y hazme una nueva persona. Si usted hace ese compromiso en este día, usted puede experimentar una nueva vida el día de hoy, como si el Señor Jesucristo le dijera, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y usted cree y se lava en el estanque y de pronto todo comienza a tener sentido, tiene una vida nueva. Pero tal vez usted es la persona que tiene esos puntos ciegos en su vida porque se ha alejado de la comunión con Dios, se ha alejado de la comunión con la iglesia, se ha alejado. Este día venga delante del Señor y dígale, Señor Jesús, tu palabra dice, bienaventurado aquel a quien Dios ha perdonado su pecado y a quien Dios no inculpa de iniquidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Este día el Señor Jesucristo lo está llamando. Está llamando a que te acerques y que te llenes de su presencia. Confiesa y dice, Señor, me he alejado, pero ayúdame, Señor, te necesito. Reconozco mi necesidad de ti. En el nombre de Jesús.